Andrómaca fue esposa de Héctor, el mejor guerrero de Troya. Era hija de Eetión, rey de Tebas, bajo el monte Placo en Cilicia. Perdió a toda su familia en la guerra, su padre y hermanos muertos por Aquiles, su esposo muerto por el mismo héroe griego, su hijo Astianacte arrojado desde las murallas cuando Troya cayó. Después de la guerra fue esclava de Neoptólemo y más tarde esposa de Heleno en el Epiro. Andrómaca nació en Tebas de Cilicia, una ciudad próspera cerca de Troya. Su padre Eetión era un rey rico que tenía 7 hijos varones, además de Andrómaca. La ciudad comerciaba con Troya y otros reinos de Asia Menor. Andrómaca creció en el palacio, aprendiendo las tareas propias de una princesa: tejer, administrar la casa, dirigir a los sirvientes. Su madre murió cuando Andrómaca era joven. Una enfermedad se la llevó y Eetión nunca se volvió a casar. Andrómaca se convirtió en la señora del palacio, cuidando de su padre y hermanos. Era conocida por su belleza, pero más por su inteligencia y habilidad para gobernar la casa real. El matrimonio con Héctor fue arreglado para fortalecer la alianza entre Tebas y Troya. Andrómaca llegó a Troya con una gran dote: oro, telas finas, caballos. La boda fue celebrada con festejos que duraron días. Príamo y Hécuba la recibieron como otra hija. De todos los hijos de Príamo, Héctor era el heredero, el mejor, el más responsable. Andrómaca y Héctor se amaron desde el principio. No era común en matrimonios arreglados, pero ellos encontraron felicidad juntos. Vivían en una casa dentro de la ciudadela de Troya, cerca del palacio de Príamo. Andrómaca dirigía la casa con eficiencia, mientras Héctor cumplía sus deberes como príncipe heredero y comandante del ejército. Cuando nació su hijo, lo llamaron Astianacte, que significa señor de la ciudad, porque todos esperaban que un día gobernaría Troya. Héctor lo llamaba Escamandrio, por el río de Troya. El niño era la alegría de sus padres. Andrómaca lo criaba con amor mientras Héctor jugaba con él cuando volvía de sus deberes. Entonces llegaron los griegos con 1000 naves. París había traído a Helena y los griegos venían a recuperarla. Andrómaca sabía que la guerra sería larga y brutal. Había vivido en paz, pero conocía las historias de guerras anteriores. Sabía que las mujeres y niños sufrían tanto como los guerreros. Durante los primeros años de guerra, mientras los griegos saqueaban las ciudades aliadas de Troya, Andrómaca esperaba en la ciudad. Cada día veía a Héctor salir a pelear. Cada tarde lo esperaba en las murallas hasta que volvía. Tejía mantos para él, preparaba baños calientes, curaba sus heridas menores. Un día llegaron noticias terribles. Aquiles había atacado Tebas de Cilicia. Mató a Eetión y a los 7 hermanos de Andrómaca cuando trataron de defender la ciudad. Aquiles respetó el cuerpo de Eetión, cremándolo con su armadura, pero Andrómaca había perdido toda su familia de sangre. Solo le quedaban Héctor y su hijo. Andrómaca lloraba en privado, pero se mostraba fuerte ante Héctor. No quería añadir dolor a sus preocupaciones, pero la muerte de su familia la llenó de terror. Si Aquiles había matado a su padre y hermanos, también podría matar a Héctor. Las noches las pasaba despierta, rezando a los dioses por la seguridad de su esposo. En el 10º año de guerra vino el momento que Andrómaca más temía. Aquiles había vuelto a la batalla después de que Héctor matara a Patroclo. Toda Troya sabía que Aquiles buscaría venganza. Andrómaca fue a buscar a Héctor antes de que saliera a pelear. Lo encontró en las puertas Eseas. Le rogó que no saliera ese día. Le recordó que ya había perdido a su padre y hermanos. Le dijo que Héctor era ahora su padre, su madre, su hermano, además de su esposo.
Le pidió que se quedara en las murallas, que peleara desde allí. Le señaló el lugar donde el muro era más débil, donde los griegos atacaban con más frecuencia. Héctor la escuchó con ternura, pero le explicó que no podía esconderse. Si no defendía Troya, no merecería llamarse hombre. Sabía que Troya caería algún día y que ella sería esclava de algún griego. Esa imagen lo atormentaba más que su propia muerte. Pero tenía que pelear con honor hasta el final. Entonces Héctor quiso despedirse de su hijo. Extendió los brazos hacia Astianacte, pero el niño se asustó del casco con su penacho de crin de caballo y lloró. Héctor y Andrómaca se rieron. Héctor se quitó el casco, besó al niño y rezó a Zeus para que su hijo fuera algún día más grande que él. Le devolvió el niño a Andrómaca. Andrómaca lloraba mientras reía. Héctor le acarició la mejilla y le dijo que nadie moriría antes de su hora destinada. Le pidió que volviera a casa y continuara con sus tareas de tejer y dirigir a las sirvientas. La guerra era asunto de hombres. Andrómaca obedeció, pero sabía que no volvería a ver a Héctor vivo. Desde su casa escuchó el clamor de la batalla. Tejía un manto púrpura con flores para Héctor. Ordenó a las sirvientas preparar un baño caliente para cuando volviera. Entonces escuchó los gritos desde las murallas. Corrió hacia allá y vio a Aquiles arrastrando el cuerpo de Héctor alrededor de las murallas. Andrómaca se desmayó. Cuando despertó, lamentó su destino. Predijo su futuro como esclava, tejiendo para otra mujer, sacando agua como sirvienta. Pero más lloraba por Astianacte, que crecería sin padre. Los otros niños lo apartarían de los banquetes diciendo que su padre no estaba. El niño que era llamado señor de la ciudad sería un huérfano despreciado. Durante los funerales de Héctor, Andrómaca lamentó junto con Hécuba y Helena. Cada una lloró diferentes aspectos del héroe muerto. Andrómaca lloró al esposo que la dejaba viuda joven, al padre que no vería crecer a su hijo, al protector que ya no la defendería. Predijo que los griegos matarían a Astianacte por miedo a que vengara a su padre. Después de la muerte de Héctor, Andrómaca vivió los últimos meses de la guerra en constante miedo. Troya resistía, pero todos sabían que sin Héctor caerían eventualmente. Cuidaba de Astianacte y trataba de consolarlo cuando preguntaba por su padre. Le contaba historias de las hazañas de Héctor para mantener viva su memoria. La noche que Troya cayó, Andrómaca estaba en su casa con Astianacte. Escuchó los gritos, vio el fuego. Los griegos habían entrado con el engaño del caballo. Neoptólemo, el hijo de Aquiles, irrumpió en su casa. Ella abrazó a Astianacte tratando de protegerlo, pero se lo arrancaron de los brazos. Los griegos decidieron que el hijo de Héctor no podía vivir. Odiseo argumentó que sería un peligro cuando creciera. Algunos dicen que fue Odiseo quien arrojó al niño desde las murallas. Otros dicen que fue Neoptólemo. Andrómaca tuvo que ver morir a su único hijo, la última parte de Héctor que le quedaba. Cuando los griegos repartieron a las cautivas, Andrómaca fue dada a Neoptólemo como esclava. El hijo de quien había matado a su esposo se convirtió en su amo. Tuvo que navegar con él a Eftía. En el viaje, Neoptólemo la violó. Andrómaca tuvo que servir al hombre que había profanado los altares de Troya con sangre. En Eftía, Andrómaca fue concubina de Neoptólemo. Tuvo 3 hijos con él: Moloso, Pielo y Pérgamo. No los amaba como había amado a Astianacte, pero eran sus hijos y los cuidaba. Neoptólemo se casó con Hermíone, la hija de Helena y Menelao. Pero Hermíone era estéril y odiaba a Andrómaca por tener hijos. Cuando Neoptólemo fue asesinado en Delfos por Orestes, Andrómaca quedó libre. Heleno, el hermano de Héctor que había sido esclavo con ella, la tomó como esposa. Se establecieron en el Epiro, donde Heleno fundó una pequeña Troya. Andrómaca finalmente tuvo algo de paz.
casada con alguien que también recordaba y amaba a Héctor. Con Heleno, Andrómaca tuvo un hijo llamado Cestrino. Vivió el resto de sus días en el Epiro, gobernando junto a Heleno. Cuando Eneas pasó por allí en su viaje a Italia, encontró a Andrómaca haciendo ofrendas en un altar vacío dedicado a Héctor. Todavía lloraba a su primer esposo después de tantos años. Andrómaca murió de vejez en el Epiro. Su tumba estaba cerca del templo que construyó para Héctor. Su vida fue una sucesión de pérdidas: su familia natal, su esposo amado, su hijo, su ciudad, su libertad. Sobrevivió a todo y encontró una forma de paz al final. Pero nunca olvidó a Héctor ni dejó de llorar a Astianacte. Los poetas la recordaron como el ejemplo del sufrimiento de las mujeres en la guerra. Mientras los hombres morían con gloria en batalla, las mujeres sobrevivían para ser esclavas, para ver morir a sus hijos, para servir a los asesinos de sus esposos. Andrómaca representó a todas las esposas que perdieron todo en la guerra de Troya.